Dios nos tiene bien en salud. Amén. Y estamos contentos porque tenemos una excelente relación con Dios cuando todo marcha bien. Amén. Pero, ¿y qué pasa cuando las cosas cambian y de pronto no están bien? Versículo 1 y versículo 2 hablan acerca de las pruebas que tuvo Job. ¿Amén? Y que fueron pruebas que, de verdad, desde mi perspectiva, sobrepasan cualquier nivel humano. ¿Amén? Inicia el capítulo 1, ¿verdad? Y describe cómo era Job y lo bendecido que era uno de los hombres más ricos de esa generación. Y adicional, Job dice que era un hombre íntegro, un hombre recto delante de Dios. Es decir, no había nada en él que fuera malo, todo era bueno. Aún las bendiciones que tenía eran muy buenas. Ya posicionarlo como el hombre más rico de esa generación ya era algo maravilloso, ¿verdad? Y hay una parte que me llama mucho la atención en la vida de Job cuando dice que se presentan los ángeles delante de Dios y Satanás con ellos y le dice, Satanás reconoce, imagínense, reconoce lo que Dios hace hacia sus hijos. Amén. Y le dice, ¿cómo no va a ser bendecido Job? Si tú lo has cercado con bendiciones, tu mano ha estado sobre él. En un debate, ¿verdad?, con Satanás y Dios, presentando la vida de Job, casi le decía, como tú estás de su lado, pues obviamente él ha sido bendecido, y qué mal puede hablar de ti si solo lo has bendecido. Amén. Amén. Y entonces empieza la parte de la película más difícil de la vida de Job. Yo sé que muchos ya conocen la historia de Job. Job dice que empezó a perder sus graneros, empezó a perder sus ganados, y cuando parecía que eso era lo más feo, Job perdió a todos sus hijos y a sus hijas. Y le fue destruido todo. Amén. Pero en cuestiones de minutos, o sea, no tuvo que pasar 5 años y luego vengan otros 5 años. En un momento la vida de Job fue puesta a prueba de una manera sobrenatural. Amén. Y algo que sabía Dios del corazón de Job es que conocía su corazón. Amén. Él lo describió, que era un corazón íntegro. Amén. Y entonces Satanás, esperando que con todo esto Job dijera algo contra Dios, no lo logró. Aún su propia familia se levantó contra él, ¿verdad? Y le decía, y este es el Dios que tú adoras, y este es el Dios que tú buscas, este es el Dios que tú sirves, al que tú le entregas sacrificios. Pero Dios nunca abandonó a Job, y creo que por eso adicional le dio ese espíritu de sabiduría, que le dio la capacidad para responder a su esposa y decirle, ¿acaso solo recibiremos lo bueno que viene de Dios y lo malo no? La vida del cristiano está muy bien cuando todo le va bien. Amén. No siente pruebas, no siente dificultades, está contento. El cristiano viene constantemente a la iglesia, pero una vez que empieza un proceso en su vida, es
es cuando verdaderamente nuestra fe es probada. Es cuando en lo que hemos creído es puesto a prueba. Y lo más maravilloso es que Dios, para probarte, ya tiene pensado qué te va a entregar. Te va a quitar algo, pero te va a entregar algo mucho mejor. Job estaría preparado para ese tiempo de prueba. Yo te puedo decir que sí estaba preparado. Estaba preparado para ese momento en el cual él tenía que padecer y estar a cuentas con Dios. Usted se imagina lo que él hacía. En los primeros versículos dice que prácticamente sus hijos estaban como no en el camino correcto, pero a él le dolía la situación que hacían sus hijos. ¿Y qué hacía Job delante de Dios? Dice que presentaba sacrificio. Y escuche, algo que me llamó la atención es, de acuerdo a la edad que tiene cada uno de ellos, eran los días de sacrificio que presentaban. Y a veces nosotros no queremos ni ayunar ni 3 o 4 días por nuestros hijos. Queremos que cambien, queremos que sean transformados. Imagínense Job en qué dimensión espiritual entendía estas cosas, que decía: mis hijos han pecado, tal vez te han fallado, entonces entregaré sacrificio por ellos. Amén. Amén. La vida de Job estaba preparando a la iglesia para ese proceso que venía en su vida. Perdió todo, perdió amistades, perdió a su esposa, perdió todo. Amén. Amén. ¿Qué está usted preparado para perder? Si el Señor le preguntara esta mañana: a ver, Samuel, ¿qué estás preparado para perder? Y que tu prueba sea puesta a ti. ¿Qué estás preparado a perder? Sé que nadie de nosotros, ¿verdad?, quiere pasar ese tipo de pruebas. ¿Amén? Perder a un familiar que amamos, no estamos dispuestos, ¿verdad? Nos cuesta. Pero yo quiero decirte que Dios tiene un propósito muy especial con cada uno de nosotros. Amén. Y cuando algo nos sea quitado, el Señor tendrá una recompensa sobre eso que quitó. Y adicional, sanará nuestro corazón. Gloria al Señor. Job pasó este proceso de perder todo e inició un proceso personal. Yo me imagino, ¿verdad? Quizá mucha gente de esa generación que conocía al gran Job, cuando a él le dio sarna en su cuerpo, dice que fue apartado. ¿Quién lo quería ver? Nadie. Nadie quería ver a Job porque era algo contagioso. ¿Y se imaginan la vida de Job después de ser ese gran Job, ahora estar en nada, haber perdido todo y ahora estar tentado contra su propia salud? ¿Cómo podría estarse preguntando: ¿y qué más viene, no? ¿Qué más viene a mi vida? Seguramente muchas veces se preguntó Job: bueno, ¿qué he fallado? ¿Qué hice? Amén. Amén. Una de las cosas que usted y yo debemos de entender, amada iglesia, es: si usted está en ese lugar es porque ha decidido seguir a Cristo. Amén.
Y esa decisión que usted esté tomando tiene que saber que va a traer consigo una serie de cambios en su vida. Quizás usted está luchando contra muchas cosas en su interior, en su mente, y que usted muchas veces en soledad, muchas veces allí en su cuarto o en su cama, usted le ha dicho: Señor, si realmente existe, transforma mi mente, transforma mi vida, transforma mi corazón. Y le ha fallado una vez a Dios y dice: Señor, perdóname, pero quiero ser diferente. Y le pide a Dios que cambie y que transforme su vida. Yo quiero decirle algo: si usted ha hecho esa oración en su habitación, el Señor lo ha escuchado. Y hoy no resulta un proceso de la casualidad que usted hoy esté aquí, que alguien lo haya invitado y le haya dicho: oye, vamos. No, Dios tiene un propósito de transformación para tu vida. Amén. ¿Qué hay imposible para Dios? Dice su palabra. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Aún el corazón más endurecido, Dios lo puede transformar. Y lejos de transformarlo, convencerlo que existe un Dios de poder, un Dios de restauración, un Dios lleno de gracia. Amén. Porque Dios es real. De los días que estaba en el hospital, ¿verdad? El Señor me permitió orar por una persona que estaba justamente al lado de mi cama. Amén. Y ahí está nuestra hermana Fabiola, ¿verdad? Quien fue testigo de eso. Y el Señor estaba muy mal, llevaba días que no despertaba, que no hablaba. Yo, a pesar de la condición que estaba, que me costaba pararme todavía de la camilla, el Espíritu realmente me insistía a pararme y orar. Y lo que hice es, me moví, mejor me puse de espaldas, según yo, para no escuchar al vecino, ¿verdad? Y el Señor me seguía hablando. Y en eso me paro y me dice: Fabio, ¿verdad? ¿A dónde vas? Y le digo: ahorita vengo, voy a ir a orar por ti. Bueno, el Señor que estaba allá a mi lado. Y cuando llegué a la escena que vi estaba su esposa, su hijo, y el Señor obviamente que estaba hospitalizado. Y yo la primera pregunta que les dije es: ¿ustedes creen en Dios? Y ellos como voltearon a verse a su papá, y en la aflicción en la que ellos estaban, ellos dijeron: sí creemos. Ese momento en el cual alguien te pregunta y te pone a duda, como diciendo: lo que ves, Dios lo puede transformar. Amén. Y empecé a orar por esta familia. Primero inicié orando por esta familia, que Dios perdonara sus faltas, sus pecados, que restaurara esa familia. Y después alcancé solo a poner mi mano sobre su pierna de este señor y empecé a orar por él. Y lo único que el Señor me decía es que yo declarara vida sobre él. Terminé de orar, regresé a mi cama, me acosté nuevamente y quizá pasaron como 5 o 10 minutos y el Señor empezó a volver en sí. El Señor empezó a hablar con su esposa, con su hijo, y yo estoy seguro, convencido de algo, que Dios les dio una oportunidad para que ellos pudieran hablar con su papá. Y les podría contar un montón de cosas que vi en el hospital, ¿verdad? En esos 9 días que estuve. Pero siempre creo que Dios nos lleva a lugares estratégicos por algo esencial. Amén. El primer día que me interné ahí en el seguro, pues
pues al principio la verdad es que yo iba así como que bueno, me voy a internar y ya todo bien, ¿no? Pero conforme pasaron las horas, la realidad es que me empecé a desesperar. Yo decía, si mejor me hubiera quedado en mi casa. Y sale uno de su comodidad, es una realidad. Sale uno de su comodidad. Y yo le decía al Señor más o menos cuando en el primer día, cuando ya eran las 10 de la noche, y empecé a escuchar muchas cosas ahí en urgencias, cosas como el sentido de gente que está luchando con que ya no puede más, que ya no aguanta, que el dolor es mucho. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es su propósito que yo me haya venido a entregar solito a este lugar? Y empecé a orar ciertamente por las personas que estaban en ese lugar y decirle, Señor, trae esperanza, trae vida a estas personas. Y así empezaron a pasar los días y los días y los días. ¿Y por qué les hablo hoy de la vida de Job? Porque si bien no experimenta uno todo lo que Job llegó a experimentar, cuando te toca pasar un proceso de salud en el cual no tienes un diagnóstico, en el cual pudiste haber sido dializado por los niveles de proteína que estaban en mi cuerpo, digo, se los cuento para testimonio, digo yo, de lo que Dios me libró, que no me hayan hecho una diálisis, que no me hayan hecho ninguna cirugía para la extracción de los músculos, nunca me dieron ningún medicamento. Y los médicos de pronto como que ellos se sorprendían, ¿verdad? De cómo es que sin ningún medicamento mi condición iba mejorando. Y algo que les puedo dar y decir gracias es porque siempre hay gente que está orando por ti. Amén. Amén. Siempre hay gente que está clamando por ti y diciendo al Señor, Señor, haz un milagro sobre la vida de tu hijo, sobre la vida de tu hija. Y eso es maravilloso, amada iglesia. Hasta hoy no tengo un diagnóstico de lo que estuve padeciendo. De la nada, ¿verdad? Para las personas que no supieron, perdí fuerza en mis piernas. Un ser humano normal en su vida cotidiana, ¿verdad? Tira normalmente de 0 a 32 proteínas por unidades por litro en el cuerpo. Yo tenía 726,000. Los médicos me decían, Samuel, los riñones se van a reventar y vamos a tener que optar por una diálisis, una diálisis profesional para poder ayudar y aliviar tus riñones. Si algo te puedo compartir, iglesia, es solo un día cuando me dieron como que así muchos diagnósticos de cosas que uno llega hasta cierto punto a turbarse por todas las cosas que te dicen. ¿Okay? Creo que Rebeca estaba esa noche conmigo y ese día me fui y le dije a ella, no, yo no soy así, yo creo en un Dios de poder, yo creo en un Dios de milagros, he predicado de ese gran Dios, y yo creo que ese mismo Dios del cual yo he hablado es el mismo que me va a restaurar, me va a limpiar, y esa noche yo dormí en paz. Amén. Recuerdo que ya casi para que me dieran de alta, el día que llegó el cirujano a verme, porque él llegó así de que me dijo, ya te vamos a hacer las cirugías. Él iba a aprovechar mi entrada para extraerme más músculos del cuerpo y que no tuviera que regresar una y otra vez. Me dijeron, ya vas a entrar, y llegó como a las 8 de la mañana y para las 11 regresó. Y me dice, no, dicen que no te podemos tocar. Ok, está bien. Yo
yo me sentía tranquilo, de verdad, amada iglesia. Y te puedo compartir que estar hospitalizado no es nada bonito. Dejas de comer bien, como les comento, deja uno su espacio, su comodidad. Y aún ahí, Dios trabaja en tu vida. Amén. Dios trabaja en tu vida de una forma sobrenatural. ¿Sí? Y quiero decirte que, aun cuando nosotros nos encontremos pasando momentos bastante difíciles, o cuando el diagnóstico sea bastante retador, lo que yo puedo decirte hoy en día es: nunca dejes de creer en Dios. Nunca dejes de creer en Él, porque quien te va a dar la victoria es Cristo Jesús. Y por eso Job le decía a su esposa, ¿verdad? ¿Acaso solo vamos a recibir lo bueno y lo malo no? Todo, amada iglesia, todo lo que nos pasa en nuestra vida, no se equivoca la palabra de Dios al decirnos: todo obra para bien. Amén. Y cuando yo estaba hospitalizado, de verdad, justamente el año pasado yo les contaba se nos había caído una barda de la casa, ¿verdad? Había entrado todo el agua en nuestra casa, un día que llovió bien intenso, y se nos habían mojado todos los muebles, todas las cosas. Y uno dice, pues uno sabe cuánto le cuesta las cosas, ¿no? Sacrificios, dejas de comprarte algo, dejas de comer algo, por decir, bueno, quiero tener esto porque me gusta, porque es bonito, ¿no? Y nos había puesto la vida un reto más de, bueno, recibir eso. Y justamente los días que estaba internado vuelve a caer otra barra sobre mi casa. Y toda la parte de atrás pues, es bastante afectada y demás. Y yo llegué a un momento que le decía: Señor, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué estás tratando en nuestra vida? Porque yo internado, Jimena teniendo que lidiar con esa gente porque habían tirado una barra sobre nuestra casa. Y yo decía: Señor, ¿qué nos estás enseñando de todo esto? ¿Sí? Y parece mentira que uno no tiene que pasar pruebas, ¿verdad? En el ministerio o para seguir creciendo en el ministerio, pero son necesarias. Amén. Amén. Dios no permite algo en tu vida para bien. ¿Y con qué digo esto? Porque yo ya me había quebrado los dedos unos días antes de decir: Señor, ¿cómo le voy a hacer para...? Nos habían hecho un domo y nos habían hecho mal, ya estaba tirando agua y demás. Yo decía: bueno, voy a invertir para volver a ponerlo. Y el Señor me dio una barra para que me hicieran eso y me saliera gratis. ¿Sí? Entonces, todo tiene un propósito en la vida, porque yo ya no tuve que gastar ni un peso en ese domo. Entonces, Dios nos enseña, para la iglesia, que a veces tenemos que entrar en un proceso de reposo y a la fuerza para que veamos lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Y seguir creciendo constantemente, sin perder la fe. Amén. Amén. Porque una vez que nosotros perdemos la fe, entonces siguen colapsando todas las cosas. Siguen colapsando. Porque los procesos de la mano de Dios son más fáciles que estando solos. Usted puede estar luchando con una aflicción. Imagínese solo en su casa. Y que está buscando ayuda, y que está buscando salida, y que está buscando, oiga, yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, ya no quiero ser el mismo. Pero solo en su casa. Y muchas veces de los consejos que nos podemos rodear en este mundo, no precisamente son los adecuados. No precisamente son los correctos para seguir luchando, para que te diga: oye,
Sabes, hay mucha gente que está orando por ti. Hay gente que está clamando para que tú salgas victorioso de ese hospital. Hay mucha gente que está orando y está clamando para que tú vengas y cuentes tu testimonio de sanidad, tu testimonio de victoria. Es diferente cuando tú tienes el respaldo de la iglesia, de la congregación. La atmósfera es transformada. ¿Ven? Amén. Hoy no pierdas el objetivo. Lo que tú estés pasando, la aflicción que tú tengas, no pierdas el objetivo. Y dile, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a transformar, yo sé que tú vas a traer sanidad a mis huesos, que tú vas a traer sanidad a mi cuerpo, sanidad a mi alma, sanidad a mi mente. Oiga, usted no tiene idea de cuánta gente lucha allá afuera cuando han perdido a un ser querido y lucha muchísimo en su corazón porque tal vez no fue un buen hijo, porque tal vez no fue un buen esposo, porque tal vez no fue una buena esposa, porque tal vez no fue un buen padre, una buena madre. Y es una lucha constante que hay en su corazón. Y lo único que yo le puedo decir es que cuando buscan acercarse a Dios, las cosas son transformadas. Amén. Hay personas que desde pequeños traen muchas raíces, ¿verdad? De abandono, de sufrimiento en el hogar. Y le tienen tanto miedo a formar un día una familia porque dicen, me va a pasar lo mismo, voy a vivir lo mismo. Pero yo te puedo decir que en Cristo tu vida es restaurada. Sí hay un antes y hay un después en tu vida. Amén. Tú pudiste haber tenido una ruptura en un matrimonio y hoy estar aquí en casa de Dios. Y lo que te puedo decir es que tú tienes un antes y un después. Ese después que se marca de una relación con Dios, cuando tú decidiste dejar ese lecho de dolor y decir, yo sigo adelante por mi familia, porque tal vez tengo hijos y porque quiero una vida mejor para mí. Pero tienes el derecho de ver a Cristo y seguir adelante, buscando tu felicidad. Lo maravilloso de Cristo que vino a hacer en la cruz es que nos dio la muestra de amor más grande. Amén. En los libros del Nuevo Testamento nos dice, oigan, ustedes no me aman a mí porque me hayan amado primero. Yo les amé primero a ustedes. Amén. ¿Se imaginan? Ustedes, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? A varón que nos acompaña, a Mario, ¿verdad? Quizá Mario ni siquiera imaginaba que hoy, 25, si no soy mal, ¿verdad? 25 de septiembre, iba a estar un día en iglesia, casa de Dios, escuchando acerca de Job, acerca del amor de Dios, pero Dios lo sabía. Amén. Dios sí tenía ya faltada esta fecha de una cita con Mario en casa de Dios. Amén. Y que Mario puede decir, ¿verdad? Cuando se vaya, tal vez, de hecho, como que no mucho todo lo que decía el joven se me quedó. Pero lo que sí es cierto es que la palabra es viva y eficaz. Amén. Y esa semilla entra en el corazón y queda aquí. Amén. Y tarde o temprano germine. Pero de que la cita de hoy con Mario va a tener un efecto en su vida, la va a tener. Amén. Amén. Porque Dios lo ha traído para decirte hoy, Mario, que Él tiene un propósito para ti. Es ese propósito de transformación que Él quiere hacer desde tu corazón, tu mente y todo. Porque Él te ama. Amén. Amén.
Así como los aman todos nosotros y decimos, hace tiempo le decía a una persona, la iglesia no es un lugar de gente perfecta. Es un hospital en el cual venimos todos y buscamos ser restaurados, buscamos ser sanados y llenados del poder de Dios. Lo que sí quiero que se le quede a usted en su corazón es que usted tiene que despertar un día y causar un efecto maravilloso en la gente que está allá afuera. Venía con mi esposa, ¿verdad?, en el carro y le decía, ¿por qué crees que a la gente le cuesta ir mucho a la iglesia? Hoy es más fácil, hoy invitas a alguien a la iglesia y hay a veces una serie, ¿verdad?, de ocupaciones y limitaciones que dicen para la próxima. Pero tú haces una invitación, oye, hoy tengo una reunión en la playa, es totalmente gratis, va a haber comida, va a haber refresco, va a haber bebida. ¿A qué hora? No saben ni cómo, pero se reprograman y si había estudios y demás, o sea, están ahí. ¿Ven? ¿Es difícil elegir lo bueno? Sí, es difícil. Es más sencillo, ¿verdad?, optar por lo malo, porque lamentablemente lo malo es temporalmente tangible y lo bueno muchas veces no es tan tangible. Pero todo tiene una gran recompensa en Dios. Y solo en Dios hay eso. Por eso hoy te quiero decir, ¿verdad?, e invitarles, ¿acaso solo recibirás lo bueno que viene de Dios? ¿O también recibirás lo malo? Nuestra vida tiene que estar comprometida para lo que venga, darle gracias a Dios en todo tiempo. Amén. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que me has permitido pasar. Gracias aún por lo desconocido, le he dado gracias a Dios. Le di gracias a Dios porque se nos caía esa barba. En los 2 últimos años fácil que llevamos de casados con Jimena, nos han pasado una serie de cosas que le digo al Señor, gracias, ¿verdad? Gracias, porque todo nos ha ayudado para bien. Y si algo puedo ver es que Dios sigue haciendo crecer nuestra vida por el ministerio. Y en estos días que he tenido de reposo, vamos a decirlo así, si algo he visto es que el Señor me ha dado todo entendimiento de su corazón, de su palabra, y de lo cual digo, Señor, si este es el precio de este beneficio, gracias, porque es maravilloso poder entender más su palabra. Porque si nosotros lo entendemos como líderes, poderles compartir a ustedes la palabra, pues es más sencillo llevarla a su corazón. Amén. Amén. Entonces, usted ayúdate con algo. Busque a Dios en el momento en todo momento. No espere que le llegue la prueba a la iglesia. No espere que le llegue la prueba para usted ponerse a cuentas con Dios. Hay mucha gente, ¿verdad?, que hasta que le llega la prueba, empieza y quiere buscar a Dios y dice, ay, ahora sí voy a ir a la iglesia porque me está pasando esta enfermedad, me está pasando este proceso de salud, económicamente me está yendo mal y ese es el tiempo que tengo que buscar a Dios. No deberías hacer eso. Hoy que tú estás sano, hoy que tú estás completo, que puedes levantar tus manos y decir, Señor, gracias por este día. Hoy te rindo mi alabanza, te rindo mi adoración.
Pues fácil, llevo ya 14 años en el ministerio, sirviéndole a Dios, y yo te puedo compartir, esos 14 años han sido los mejores en mi vida. Dios me ha bendecido en todas las áreas. Y de las bendiciones más grandes que les puedo decir es esta. O sea, hoy estar de pie, no haber tenido una diálisis, no haber tenido que ingresar a un medicamento. ¿Cómo no decir que mi Dios es real? Amén. Pero eso tiene que tener esa misma dimensión de creer que Dios hará y obrará en nuestra vida para bien. ¿Qué nos falta para creer entonces? ¿Qué nos falta? Por ejemplo, claro, ¿verdad? Tenemos a nuestra hermana de 84 años, ¿verdad? 89. 89 años. Y ahí está la hermana. Cualquiera, ¿verdad?, en su condición podría decir: no, pues ya esa edad ya ni fuerzas voy a tener para ir a la iglesia. Si ya de pronto con nuestros 30 y tantos que tenemos, y la hermana ahí está. Gloria a Dios. Su fe la tiene de pie. Y usted, ¿verdad? Y yo a veces tenemos pero sin batallar a la casa. La misma fe que tiene, la podemos tener nosotros. Usted quiere llegar a esa edad y estar todavía en la casa de oración diciendo: yo fui testigo de los milagros de casa de Dios, yo fui testigo de las bendiciones que Dios hacía. Qué hermoso llegar a 89 años y seguir viendo la gloria de Dios. Amén. Iglesia, no se cansen, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, nuestra pastora con 32 años de servicio. Y ahí sí. Gloria al Señor. Tenemos ratitos, ¿verdad?, que vi sus pies, le digo: tú hubieras quedado descansada en la casa. A veces a nosotros nos duele algo muy sencillito, ¿verdad? Decimos: ay, ya no. Ya que me pase el dolor y llego. Usted avance, esfuércese, porque el galardón que le espera es grande, iglesia. Amén. Es grande. Y con eso suceden las cosas sobrenaturales. Después de todo esto que pasó, Job, de haber perdido todo, de haber perdido a sus hijos, que vaya, uno puede perder cosas materiales y decir: continúo. Hay un dicho, ¿verdad?, coloquial que decimos: lo material, como quiera, va y viene, pero la salud, no, decimos, ¿cierto? Ahora, imagínate Job diciendo: pues bueno, como quiera, al rato me consigo otros bueyes, otras vacas, y esto crece. Pero había perdido a sus hijos y a sus hijas. No sé si alguien ya ha experimentado ese dolor de pérdida de un hijo. Bueno, la pastora ya experimentó ese dolor. Nosotros como hermanos lo experimentamos, y es un dolor bastante difícil. Ahora imagínense que le quiten a todos sus hijos. Y para que el pastel se vea bonito, adicional que usted entra a la película de terror, donde también usted va a estar probado. Sí. La clave de Job fue haber recibido todo, lo bueno y lo malo que venía. Y para no hacerle tan larga esta historia, porque yo sé que usted ya tiene hambre, dicen que Job
fue bendecido 4 veces más de lo que tenía. Si no estoy mal, dice que tenía, alguien que me ayude o me corrija, primer capítulo en los versículos 4 y 5, creo que dijo que tenía 30,000 bueyes. ¿Estoy bien? ¿O no? ¿Quién me da ese dato? Primera de Job, capítulo 1, versículos 3 o 4, donde habla de las riquezas que tenía Job. 7,000. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yutas, de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Ok. Cuando decimos que fue bendecido 4 veces, usted tiene que multiplicar 7,000 por 7, y lo que le da por 7 y lo que le da por 7. ¿Se imagina cuánto más tuvo Job? Si de por sí era el hombre más rico de esa generación, ¿cuánto más pudo haber tenido? ¿Gracias a qué? Como decimos aquí nosotros, ¿verdad? Haber cerrado el piquito y decir, gracias, Señor. A veces renegar no ayuda, al contrario, empeora las cosas. Y solo nos resta decirle, Señor, llénanos de paciencia, llénanos de sabiduría y por favor, no nos sueltes de tu mano. Y entonces, amada iglesia, usted, así como Job, que pudo brincar cada proceso, yo creo que usted también va a poder. ¿Estamos listos para la prueba?